Quiero proponernos un ejercicio. Te levantaste, no tenés que desayunar, saliste a la verdulería a comprarte algo para hacer, pasaste por el súper, te compraste alguito, viniste, te lo cocinaste, desayunaste, te fuiste al trabajo, tenías que hacer un trámite, pasaste por esa oficina que tenías que hacer el trámite, volviste, comiste algo en tu casa, te fuiste a merendar con amigos, te fuiste de nuevo a tu trabajo, volviste a tu casa. En todo este recorrido, ¿viste algún trabajador con discapacidad? ¿Te chocaste, te encontraste con alguna persona en algún puesto laboral? Probablemente no lo hayas hecho. ¿Por qué? Porque los cupos laborales para personas con discapacidad son muy poquitos y quedan recortados en determinadas empresas. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las oficinas? ¿Qué pasa con los emprendimientos? Que les cuesta un montón o ni siquiera lo tienen como opción el puesto para una persona con discapacidad. ¿Es miedo? ¿Es ignorancia? ¿Es no querer? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hoy vamos a tener a distintas personas que transitan o quieren transitar lo que tiene que ver con el mundo laboral, así que vamos a tener una mirada 360 sobre inclusión laboral. Estamos con Delphi, que tiene 29 años, hace un montón de tiempo que trabaja en la famosa cadena de hamburguesas, es amante de bailar y salir con sus amigos y amigas y de viajar un montón. Bienvenida, Delphi. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. La verdad es que estoy muy contenta de que estés acá. A mí también. ¿Tenés ganas de que charlemos? Sí, me gustaría. Feliz de que estés acá. Delphi, vamos a hablar un poquito del trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás cómo fue que empezaste a buscar trabajo? Primero empecé con, ¿cómo se llama? Fui a la escuela, hice pasantías ¿En qué escuela? ¿Te acordás? en la secundaria, no, en la primaria hice una pasantía y después en la otra pasantía era una de oficina y otra de cocina. Ahí va. ¿Y qué hacías de oficina? Atendía llamados por teléfono, Ajá. archivar el uso de la compu, información por internet, Ajá. ordenar libros y todo tipo de oficina. ¿Te gustaba eso? Sí, me gustó. Vamos a charlar un poquito sobre trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios laborales y sobre todo cuando pensamos en lugares de trabajo que acepten y que abran oportunidades a personas con distintos tipos de discapacidad? Estamos con Clau, que es licenciada en Sociología e Historia, mamá de Martín y Juli, que Juli tiene hemiparesia congénita, danza, movimiento, terapeuta, trabaja en la parte clínica y trabajó en hospitales públicos. Desde mi punto de vista, una persona con una mirada muy creativa y disruptiva de la vida. Bienvenida, Clau. Gracias por estar. por la invitación, gracias. Estoy muy contenta que estés acá. Gracias. Si tuvieses que definir o pensar o contarnos qué es para vos la inclusión laboral, ¿qué dirías que es? No sé, puedo decirlo como en dos líneas. Una es lo que se dice de la inclusión laboral, que hay como toda una política de incluir cada vez más, por suerte, esa parte de incluir más personas que tengan alguna discapacidad, como otros colectivos, minorías, etcétera. Pero también hay una parte en la que es un problema, porque siempre se piensa como en un cupo y se piensa como en alguna situación muy particular en la que las personas con discapacidad debieran ingresar. Entonces se arma todo un bloque muy complejo y que me da la sensación que a veces eso dificulta como la entrada y salida al mundo laboral cuando las personas con discapacidad crecen y necesitan también ir pensando en su autonomía. Y eso resulta muchas veces como una traba o por lo menos una dificultad. Y la segunda pasantía que mencionaste recién era de cocina. De cocina. ¿Qué hacías? Me gustaba cocinar, picaba tomate o para las personas que iban a trabajar, yo le hacía la comida. Ahí va. Como fideos, salsas. ¿Eso en dónde era? Latinoáfrica. ¿En? Latinoáfrica. Ahí va. Y después que terminaste esas dos pasantías, ¿empezaste a hacer un currículum? ¿Empezaste a...? Sí, un currículum, Ajá. vitae,
Y después, bueno, conseguí el trabajo de McDonald's, cumplí los 7 años y aprendí cosas nuevas. Estamos con Shiru, amiga, emprendedora y superhumana. Shiru es fanática de ver plástico por cada rinconcito que va caminando. Tiene un emprendimiento de cosmética natural y filosofía sustentable hace 5 años y creo que desde que la conozco empezó a incluir a personas con discapacidad en su emprendimiento, un emprendimiento que nos va a contar ahora cómo está conformado. Así que bienvenida, Shiru. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estamos bien para charlar? Estamos bien Muy para arrancar. extendido. Nos vamos a ir por las ramas, te voy a contar todo. Mucho, quiero que desarrolles un montón. Soy experta. Shiru, contanos un poquito, primero, cómo empezaste con el emprendimiento, de qué se trata y hacia dónde apunta, Ok. y lo que quieras de tu vida. Bueno, es un emprendimiento de cosmética natural. Es la venta de productos de cosmética, shampoo, acondicionador, todo lo que usamos en lo cotidiano. Y a medida que fue creciendo, tiene todo un área de sustentabilidad. Entonces, hoy en día también podemos decir que es un emprendimiento activista en todo lo que es la filosofía sustentable y el consumo consciente. El emprendimiento nace un poco cuando yo estoy viajando y replanteando un poco mis consumos. Viajaba con una mochila tipo de mochilero y ahí estaba llena de plástico porque soy media maniática con mis cosas. O sea, me gusta el shampoo que yo uso y me gusta tenerlo. Entonces me iba con la mochila y todo eso por stock por varios meses y años. Y lo único que día a día me replanteaba era qué carajo hago con tanto plástico en mi mochila y dónde terminaba todo esto. Ese viaje terminó en India y hay una contaminación en las calles tipo muy zarpada, entonces el pote de shampoo que yo tenía en la mano yo lo terminaba viendo en la calle, entonces hacía ese link y decía como esto no puede seguir existiendo. Y cuando volví de ese viaje dije como yo hasta acá uso shampoo y acondicionador y dejé de usar por un tiempo hasta que empecé a investigar y a crear mi propio cosmético. En su momento me parecía algo innovador porque si yo me lo estaba replanteando, consideraba que todas las personas se tenían que hacer ese replanteo, entonces dije, acá hay algo. Y arranqué a hacer shampoo y acondicionador, empecé a contagiar tipo a mis amigas y después seguí vendiendo y se creó como el emprendimiento de venta de cosméticos y ahí fui creciendo en todo esto. Y hoy en día es un poco más que la venta solamente de cosméticos. Recién decías esto, ¿no? Como que se arma todo un dispositivo, casi como si fuese una cápsula dentro de la empresa o el emprendimiento que haya para darle la bienvenida o la oportunidad de trabajo, con todo lo que eso implica también, porque las empresas tienen ciertos beneficios al contratar a personas con discapacidad. ¿Qué te pasa un poco? Lo charlamos recién, un ratito antes, charlábamos un poco de esto, ¿no? Como ¿se incluye a esa persona realmente en el espacio laboral o se le arma un puesto a la persona? ¿Qué es lo que vos crees de lo que conoces? Y yo creo que es un poco y un poco. Me da la sensación que por ahí desde que ingresó la concepción del empleo con apoyo, que en algún punto está bueno, solo que me parece que es como poquito y un poco limitado, que por ahí se piensa que si hay algún puesto en el que una persona puede entrar o ingresar y formarse dentro de la práctica laboral, y si necesita apoyo, lo pueda tener. Eso me parece como en cualquier situación de la vida, que entiendo que también una persona sin discapacidad va a necesitar alguien que de hecho sucede muchas veces, lo acompaña, lo asesora, lo capacita. Sí me parece que a veces eso lo hace como ser una limitante. Eso es lo que pienso. Ya el mundo laboral en general es complejo y si además una persona con discapacidad tiene que salir al mundo con estas limitaciones, pareciera que es una puerta que se abre, pero no del todo. Es complejo. Delphi, hiciste una formación laboral. Sí. ¿Te acordás en qué momento fue? Antes que terminé la escuela, hice formación laboral en ADEI. Y estuviste ahí, terminaste la escuela, hiciste la formación laboral en ADEI, que fueron más o menos 2 años y medio. Genial. ¿Te acordás qué aprendiste en esa formación laboral? Aprendimos bastante cosas. Tuvimos talleres, uno la vida adulta, de manejarse solo y nada, eso. Más computación. Que los viernes hacíamos computación, buscamos videos, informaciones de abajo y después qué más, cocina, ¿no? Que no tuvimos tiempo. ¿Qué más? La vida adulta, autonomía, de manejarse solo por la calle, después otros talleres que no me acuerdo. ¿Crees que esa formación laboral te ayudó
para salir a buscar trabajo y empezar a trabajar Sí, donde eso me trabajas ayudó hoy? bastante. Es fundamental. Trabajo. Sí. Cuando armaste el currículum, ¿lo hiciste sola? ¿Alguien te ayudó? Sí, alguien me ayudó. ¿Quién te ayudó? Una chica Ujú. y me ayudó en el armado del currículum. ¿Y qué haces ahora en la cadena de hamburguesería? Antes estaba en el lobby, que esa tarea mucho no me gustaba. Porque ¿Qué hacías ahí? Tenía que limpiar el baño, limpiar las mesas. Después me cambiaron de puesto en el servicio, armar pedidos, saludar al cliente y si pido ayuda, poner agua caliente y bueno, el café también, cuando alguna vez se me quemo. Después, ¿qué más? Eso. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Cuántas veces vas a trabajar? Voy los jueves y los 2 fines de semana. También hace poco charlábamos un poco de empezar el proceso de búsqueda y acompañamiento para Juli, ¿no? Que salga a este mundo laboral. ¿Empezaste a buscar algo? ¿Cómo crees que es el proceso? ¿Conoces algo de este proceso de búsqueda? Diría un poco sí, y creo que todavía estaría bueno seguir ahondando, pensando en Juli y en su recorrido, que tiene que ser como una combinatoria de una necesidad que vaya siendo cada vez más presente en él y que pueda asumir que es algo que cada vez lo va a ir necesitando más, y lo que se ofrece como oferta laboral, que están los cupos, que siempre son poquitos, y en eso sí, en algún momento, todavía antes de la pandemia, hicimos como toda una búsqueda y estaba como ya como cerrados todos los cupos en los lugares ministeriales, hospitales y demás. Y después también hay más orientado en la discapacidad a temáticas gastronómicas o de emprendimientos más, no sé, de velas, artesanías. Sí. No lo digo con ningún tipo de valoración, simplemente lo describo, que no son justamente las áreas más fuertes de Julián, en el caso de mi hijo. Entonces por ahí hay muchas otras áreas en las que no se abre la posibilidad de entrar a empleos o puestos en los que puedan ir como entrenándose ya laburando. Cuando hablas del emprendimiento, cuando yo recuerdo el emprendimiento, un emprendimiento muy chiquitito, muy familiar, poquita gente, hoy en día está compuesto sigue siendo un emprendimiento familiar y muy grande y muy de contención y muy humano, pero incorporaste un montón de gente al emprendimiento a trabajar, y entre ellos hay un montón de gente conocida, de personas con discapacidad que están trabajando hoy en el espacio. Hace 5 años. Hace 5 años. El emprendimiento, o sea, arrancó muy a pulmón, a decir como, o sea, yo no tenía ni que invertir, entonces arranqué. Arranqué yo, y con el apoyo de mi familia, amigos, amigas, y al toque, o sea, empezó a ser tanta la demanda que mis viejos se pusieron a fabricar y a vender en ferias y demás. Y recién ahí empezó a crecer y creo que en pandemia fue cuando hice el clic de que necesitábamos más ayuda. Un poco que eran un poco más tareas manuales y rutinarias, como envolver los productos, y otras un poco más como preparar los pedidos. Y ahí fue cuando se sumaron 2 personas, entre ellas fue, 3 personas en realidad, y una persona que es más en lo administrativo y en el armado de pedidos, y después se sumó Mati y Magda, que eran son 2 personas con discapacidad, que sumaron en todo lo que es envoltorio, packaging y demás. Mati creo que fue el primero o el segundo justo junto a esa persona, y hoy en día continúa. Magda, en el transcurso del tiempo, decidió dejar en pandemia, era una persona mayor, y después se sumó Martu en plena pandemia, que empezó trabajando desde la casa y ahora ya viene una vez por semana también a lo que es la casita, que es nuestro espacio. Y hoy en día sí fuimos creciendo y tenemos una persona más en la administración, después tenemos en el espacio que lo atienden, y eso. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una es, voy a hacerte las 2 para no olvidarme, ¿eh? Una es, ¿en qué te imaginás a Juli con todo lo que lo conoces trabajando? ¿En qué área vos te imaginás después, distinto de qué quiere Juli? Y por otro lado, si Juli pasó por algún proceso de formación laboral, estos famosos espacios de formación laboral que en general suelen tener las instituciones destinadas a personas con discapacidad. Empiezo por la segunda. Sí, hice una formación laboral en Discar. Fue justo el año, en el 2019,
después vino, lo digo muy claramente porque después vino la pandemia, o sea que cualquier opción, que siempre lo aclararon, era mínima, porque ellos trabajan con convenios con empresas para hacer todo este proceso de empleo, ECA, lo llaman ellos, empleo con apoyo, que tienen convenios con algunas empresas, y en ese recorrido, digamos, me parece que fue interesante para posicionarlo a Julián con una visión de que eso puede ser un horizonte para él. Entonces fueron a empresas, hicieron algunas, tenían que hacer algunas como investigaciones ellos mismos. Esto a nivel grupal. A nivel grupal, y que fueron, digamos, la segunda parte del año en ese momento, fue un año nomás, hacían como visitas a distintas empresas y podían hacer preguntas, ver cómo eran los procesos laborales y demás. Y a Juli lo veo, a ver, él podría hacer algo administrativo, sería como una beta, de hecho su psicopedagoga lo plantea muchas veces, que se podría hacer por ahí, no es lo que más le gusta, pero podría hacerlo en términos de habilidad, ¿no? Y de posibilidad, y lo que más le gusta es el campo de la comunicación, lo radial, que ahí tiene como con qué, solo que bueno, ya en el mundo de la comunicación es así, y bueno, sería algo que a Julián le encantaría. Claro, trabajar en una radio. ¿Cómo? De eso que ama, porque de eso que Juli ama, le ama. gusta, conoce, sabe. Es bueno en ese área. Las áreas deportivas, musicales, son áreas que así, Claro. sería como un lugar muy, muy interesante para pensarlo como un trabajo, y que de hecho él hace un taller de radio y cuando tiene que formalizar algo en algunas propuestas como tareas o requiere como de un esfuerzo, pero lo puede hacer. Entonces ahí sería como un hermoso espacio para hacer un acompañamiento laboral, por ejemplo. Pienso, o sea, recién estaba pensando con esto de la formación laboral dentro de lo que son las instituciones, que en general hay varias ofertas de formaciones laborales dentro de instituciones para jóvenes o adultos con discapacidad, y después pegamos el salto directamente a la búsqueda. O sea, ¿qué pasa en ese entre la formación laboral que queda en el recorte de una determinada cantidad de tiempo y el salto a, bueno, buenísimo, ya le mostraron las empresas, ya les mostraron los procesos, ya le hicieron un panorama básico de todo lo que se puede hacer dentro de lo que es distintos ámbitos laborales, y ahora estoy en ¿qué hago? En este de cómo consigo ese trabajo. Yo creo que ahí, un poco te lo decía también cuando conversamos, me parece que ahí, digamos, el espacio formal de educación tendría que tomar algo de esta pata, sobre todo porque son pibes y pibas que terminan la formación más formal educativa con los posprimarios o quienes pueden terminar un secundario, ya grandes en general, o sea, grandes en edad, digamos, y que ya estarían como listos y listas para salir al mundo laboral. Y no se hace ahí como un trabajo que tranquilamente podría haber convenios de educación, trabajo a full y poder trabajar de una manera más como articulada. Y la búsqueda yo lo veo complejo, creo que ahí depende de un poco de la persona, de cuánto la persona monta sobre sí misma y se hace cargo y se pone como cualquier persona que busca laburo, y dice, no sé, mando currículum, mando, abro esas ofertas que hoy es todo online y lo podrían hacer. Y otra parte es por ahí que alguien pueda hacer ese puente, por lo menos para empezar a mirar, bueno, vos tenés que mandar 20 currículum para que por ahí uno te salga, es así. Claro. Entonces, eso creo que es un punto a amasar, si pienso en Julián. Sí. Y después como posibilidad me parece que tendría que estar como más difundida el pensar a la persona que tiene una discapacidad inserta en la sociedad, o sea, de manera adulta como cualquier otro adulto o adulta. Si te pregunto como desde el otro lado, ¿qué imaginás que le pasa a una persona que está dentro de una empresa o en un emprendimiento o lo que sea a la hora de contratar a una persona con discapacidad? ¿Te parece que, primero, si la gente lo tiene como una opción, ¿no? Yo creo que cada vez empezó a aparecer un poquito más, pero si hoy en día, generalizando, la mayoría lo tiene como opción. Y por otro lado, si esa opción se ve más o menos viable con respecto al proceso de la selección, el entrenamiento, el acompañamiento, ¿cómo lo ves desde el otro lado? ¿Cómo lo pensás que pasa? Yo creo que, a ver, no solo en el ámbito laboral, creo que sería muy interesante seguirla. Veo, digamos, avances. Julián tiene 30,
van cambiando las cosas, por suerte. Pero me parece que hay que seguir laburando en esta mirada de que somos todos, lo que te decía recién, otros, otras, otros, somos distintas personas que necesitamos distintas cosas en distintos momentos. Me parece que todavía hay dos cosas. Primero es una mirada infantilizada, que lo sigo viendo y lo sigo escuchando, y aún gente laburando en el ámbito diciendo los chicos, ¿qué chicos? Son todos adultos. Voy a ir a trabajar con los chicos, ¿qué chicos? Claro. Esa es la primera, entonces es difícil pensar que si lo veo como un chico o chica, que pueda estar pensándose en un trabajo. Y la segunda, creo que hay que como hacer mucho trabajo como por fuera de los ámbitos conocidos, o sea, salir a la comunidad a contar que tienen necesidades, que si en algún momento se piensan, también creo que es eso, que no se ha pensado la vida autónoma incluyendo, si alguien quiere vivir solo sola necesita trabajo para vivir. Mi gran debate siempre fue por qué tantos beneficios económicos para las personas con discapacidad en el colectivo, en las obras sociales, en los transportes y demás. Y siempre vuelvo como al mismo punto, ¿no? Como, bueno, hay mucho de esto que tiene que estar cubierto porque no tienen la posibilidad de trabajar. Básico, como no tienen la posibilidad de generar un ingreso y necesitan determinadas cuestiones por necesidades básicas, entonces eso tiene que estar cubierto por el Estado. Sí, o al revés, cuando alguien tiene un trabajo en blanco, por ahí hay subsidios que se retiran, entonces también es como una contradicción, porque también está esto como en otros niveles, que se contrata por ahí una persona con discapacidad, pero se le paga menos que a una persona sin discapacidad. Tremendo, pero ocurre. Sí. Entonces creo que hay que seguir trabajando mucho y pensando cómo se abren campos laborales, que está bueno pensar esos cupos de inclusión, como con otras minorías también, pero en algún momento eso debiera ser solamente un el mundo puntapié ideal. claro. Un mundo ideal sería que todos y todas podamos entrar como seres humanos, cada quien con su necesidad, pero bueno, no estamos en ese mundo aún. No todavía. Delphi, antes charlábamos por fuera de cámara y vos y tu mamá me chusmeaban que empezaste a viajar sola desde muy chiquita. Sí, me gustaba viajar. Ajá. Y manejarte sola en la ciudad, que te empezaste a trasladar sin acompañantes. Eso, sí. ¿Y ahora trabajar vas sola? Voy sola en colectivo, ida y vuelta, me manejo sola. ¿Te levantás sola? Sí. Espectacular. Me levanto para ir a trabajar a las 6:30 de la mañana. ¿A qué hora? A las 6:30 de la mañana. Me desmayo. No me levanto nunca a las 6:30 de la mañana. Te admiro un montón. Me levanto, me pongo en el uniforme y una noche antes de trabajar dejo el uniforme y a la mañana cuando me levanto me pongo en el uniforme y bajo a desayunar, voy sola a la parada del colectivo y voy sola para allá. Espectacular. Caminando Sos muy metódica, Delphi, en eso. Sí, Genial. 5 cuadras. 5 cuadras vas hasta la parada del colectivo. No, 5 cuadras para ir allá al trabajo. ¿Pero vas caminando o en colectivo? Me perdí. ¿Colectivo? Ah, pero por eso, para ir a tomar el cole caminás 5 cuadras. No, 1 cuadra. 1 cuadra. Y después cuando En bajás casa. del colectivo, Me bajo Federico Lacroce y camino las 5 cuadras. ahí está. Después era. Genial. Sí. ¿Y el resto de la semana qué haces además de trabajar? Hago bueno, la de pileta, actuación, tengo terapia, la psicopedagoga, salgo con amigos que lo conozco de la escuela, los sábados, cuando nosotros nos vemos. Me gustaría vivir sola, que eso también me gusta. Viajar, escuchar música, bailar, eso me gusta. Pintar. Después, ¿qué más? Te iba a preguntar algo, ¿puedo? ¿Sí? Recién mencionaste así al pasar que te gustaría irte a vivir sola. Sí. Y yo sé que dentro de poquito también cumplís años, ¿no? Sí, ahora en octubre. Ok. ¿Qué ganas de irte a vivir sola? ¿Cómo te lo imaginas? Y con amigos.
O sea, ¿te gustaría irte a vivir a una casa con amigos? Sí, ¿Cómo te imaginas viviendo con amigos? una casa grande con un grupo de amigos. Espectacular. Sí, ¿Y ya hablaste con algunos amigos como para decir, che, nos vamos a vivir todos juntos? todavía no. No, es un deseo que tenés. Sí, un deseo. Espectacular. ¿Sí? Hay que meterle. Sí, hay que ver Genial. dónde ni quiero lugar. Claro, hay que averiguar, hay que hacer sí, todo. Sí, Delphi, ¿conoces más gente que tenga discapacidad que esté trabajando? no. No. De mis amigos casi nadie. Casi ninguno trabaja. No. ¿Y tenés pocos o muchos amigos? Que trabajan casi nadie. Casi nadie, pero en toda tu red, ¿tenés muchos amigos? Sí, Y de tengo. todos esos amigos, sos vos la única que trabaja. Sí, ¿Qué le dirías a tus amigos que sí quieren trabajar? que pueden, ¿cómo se llama? Una bolsa de trabajo, pueden llevar el currículum, lo pueden llamar por teléfono, si ingresan a trabajar. Ajá. No es fácil de tener un trabajo, de tener su propia plata. Ujú. Eso. ¿Qué dijiste recién que no es tan fácil trabajar? Porque a veces nos hacemos la idea de que, bueno, consigo un trabajo que pareciera ser lo más difícil, pero después hay un montón de cosas que hacer en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué cosas crees que no son tan fáciles a la hora de trabajar? Bueno, primero hay que conseguir una entrevista laboral primero. Ujú. Y después, bueno, si es difícil, nos pueden ayudar. Ok. A vos cuando empezaste a trabajar, ¿qué cosas te resultaban no tan fáciles? Bueno, las cosas que me costan, bueno, pido ayuda, les hago caliente. Ajá. Y antes estaba en el lobby, y alguna cosa no me salía y tenía que pedir ayuda. Claro, pedir ayuda es clave. Eso. Y antes nos contabas que llegar puntual, bancarse que el jefe te diga que tal vez no estaba tan bien lo que estabas haciendo y que había que volverlo a hacer. Eso sí, lo fui modificándolo. Claro, fuiste aprendiendo un montón de Fui cosas. aprendiendo cosas nuevas, sí. ¿Te acordás de alguna anécdota del trabajo que te resulte divertida? Que los clientes me dicen, sos muy buena empleada, Amamos esos clientes. sos muy buena, ¿sí? ¿Y vos crees que sos buena empleada? Espectacular. Después, ¿qué más? Eso. Genial. Alguna vez me dan propina y no se puede. Ajá. Eh, ¿Agarraste alguna vez propina? No. Ah, yo creo que agarraría. Y después, ¿qué más? Eso. ¿Y te gustaría seguir trabajando ahí o trabajarías en otro lado? No, en el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? Sí. ¿Te imaginas de acá a 10 años trabajando en el mismo lugar? Sí, me gustaría. Mira. ¿Y vas a quedarte ahí trabajando porque te sentís cómoda? Sí, me siento cómoda con los compañeros nuevos, me llevo bien con todos. Contame, ¿hay mucha rotación en el lugar donde trabajás o siempre son los mismos empleados? Lo van cambiando los días de la semana. Ah, ahí está. Sí. Genial. Delphi, y si tuvieses que pensar y decirle a nivel de la sociedad y la gente, algo que te gustaría que haya como más posibilidades, más lugares para personas con discapacidad, o te parece que así como estamos hoy estamos bien? No, las personas con discapacidad no pueden trabajar. Totalmente. ¿Y crees que todos los lugares aceptan personas con discapacidad para trabajar o más o menos? Algunos lugares lo aceptan. Ujú. ¿Conoces otro lugar además de donde vos trabajás que acepte personas con discapacidad? Como farmacia, como lugares de comida, sí se puede. Genial. Y te iba a hacer otra pregunta, que yo sé que hace mucho tiempo escribiste un libro. Sí, ¿Querés contarnos de las qué? preguntas. Contanos de qué es el libro. El libro se llama Las preguntas de Delfina y cuenta mi historia. También tengo un Instagram que se llama igual. Pasá el chivo del Instagram. ¿Por ¿Cómo qué es? no? Arroba Eh, las preguntas de Delfina. Sí. ¿De qué se trata las preguntas de Delfina? y cuenta mi historia. Preguntas que vos le hacías a tu mamá de chiquita, ¿no? Sí, una noche antes de dormir yo le hacía a mamá preguntas. Y están todas en el libro. Y están todas en el libro. Espectacular. Sí. ¿Cómo fue que dijiste, che, falta cubrir estos dos roles, vamos a abrir este cupo para personas con discapacidad? O sea, ¿en qué momento dijiste, en vez de abrir una búsqueda por las redes sociales y decir, che, estoy buscando personal para packaging, envoltorio y bla,
voy a ir por este caminito, que es un caminito, quienes conocemos, con mucho más esfuerzo, con mucho más demanda y mirada puesta en ese trabajador que vas a contratar. No sé muy bien qué fue. Siento que de alguna manera siempre estuve involucrada con personas con discapacidad. Yo, mientras estudiaba arquitectura, daba un taller de arte en un centro, un hogar de día. Y creo que como desde ahí me quedó como también el contacto y un poco lo cotidiano, ¿no? No lo cotidiano de todos los días, pero lo cotidiano en la vida. Como esto existe, es parte, somos nosotros, como ¿por qué no? Y bueno, ahí también nos conocimos más, entonces me pareció como que era un desafío, que era posible. Yo siempre me pareció que faltaban oportunidades, siempre fui muy de la inclusión en diferentes aspectos e involucrarme socialmente en otros lados. Y dije, ¿por qué no probar? Obviamente que con mucho miedo, con mucho prejuicio propio y prejuicio a la situación y a la sociedad. No nos enseñan a contratar personas y menos a contratar personas con discapacidad. Nada, entonces me pareció como, yo quería un emprendimiento que sea como con una pata social muy marcada. Y me parecía que podía ser un primer paso, ¿por qué no? Espectacular. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío a la hora de abrir el espacio a personas con discapacidad dentro de lo que era esto? Para mí el emprendimiento arrancó como algo chiquitito y muy rápidamente explotó. Yo digo que ya es una empresa lo que hay. ¿Cuál fue el desafío a la hora de contratar a Mati, a Martu, a Magda, o sea, en ese cotidiano? Yo no estaba 100% segura. Dijimos, hagamos una entrevista para también conocernos en esa instancia con Mati y Magda, que podían ser potenciales para este labor. Y me acuerdo que terminó la entrevista y vos me dijiste, bueno, o sea, las coordinadoras me habían dicho, bueno, quizás le puede agarrar un ataque en el medio. Y como yo era como, yo no estoy preparada para ningún tipo de ataque, o sea, perdón, pero no, tenés nuestros teléfonos. Como, no. O sea, esto no entiendo, como entendía que tenía que hacer una aclaración, pero no podía imaginarme en una situación y obvio que fue como el primer día, nadie necesita ningún ataque acá. Y la verdad que en 5 años no conozco ningún mal día, al contrario, siempre fue como de mucha responsabilidad, al menos de Mati, que viene hace 5 años, de mucha responsabilidad, de mucho respeto por el trabajo, de mucho involucrarse y querer, de ser parte. De mucho agradecimiento y eso, no sé qué más. Genial. ¿Te acordás de alguna estrategia que hayas tenido que modificar frente a, bueno, tu trabajo es, me acuerdo uno puntual, pero envolver los shampoos, ponerlos en esta caja y que en esta caja sí o sí haya 100 shampoos? ¿Te acordás alguna estrategia? Sí, o sea, más al principio tuvimos como que siempre pensar el trabajo en cómo lo teníamos que explicar y cómo lo teníamos que sistematizar. Por ejemplo, esto de contar de 100 shampoo era, bueno, contemos de a 10, pongamos 10, pongamos 10, pongamos 10. Sí, tener que estar como en ese acompañamiento en el principio, de adaptarlo a que le tomen la mano, más que nada. Pero después muchas veces a mí me terminaron sorprendiendo muchísimo más de lo que yo esperaba o pensaba. Entonces me parece que también es eso, ¿no? Como desde el rol de humano o de emprendimiento o de empresa, romper el prejuicio que tenemos frente a estas situaciones, ¿no? Venimos hablando en este espacio de inclusión laboral que muchas veces se generan puestos de trabajo para contratar a una persona con discapacidad, aunque tal vez ese rol en particular no era tan necesario para la empresa. Y algo que yo siempre planteo en los espacios laborales es readaptemos el rol que ya existe y que es necesario, no hagamos una inclusión de un como sí porque la pata social tiene que estar en mi empresa o emprendimiento. ¿Crees que hay una mezcla de estas cosas? ¿Crees que en Jiri está la pata de hicimos este puesto y después vimos que funcionaba, o este puesto sí o sí lo tenía que cubrir alguien y ahí contratamos a la persona con discapacidad? En nuestro caso particular, nosotros necesitamos una persona para packaging. Entonces, a mí me da igual qué persona cumplía ese rol. No creo que el rol esté delimitado para una persona con discapacidad o sin discapacidad. Creo que todos podemos ser buenos o malos en algo. O sea, a mí me pones en un taller con niñas y quizás no soy la mejor. Entonces me parece que también eso tiene que estar como tanteado. No creamos el puesto especialmente. Después de tanto tiempo, a veces si nos quedamos sin la tarea principal que ellos fueron contratados, sí buscamos otras tareas que puedan hacer. Pero como lo buscamos en todas las personas que somos partes de Jiri. Nada. Genial.
Y Y muchas veces, al menos a mí en lo personal, me terminan sorprendiendo. Por ejemplo, había que hacer algo como muy de motricidad fina y yo pensé que les iba a costar y me dijeron, no, lo hicieron bárbaro, mejor que lo que venían haciendo. Y decís, wow, tipo, mirá como mi cabeza tiene un juicio sobre lo que podemos y no podemos todas las personas. totalmente. ¿Crees que emprendimientos, empresas, espacios de trabajo deberían incluir más? Y si la respuesta fuese sí, ¿crees que es fácil? ¿Crees que tenemos el conocimiento para hacerlo? ¿Crees que a nivel gubernamental o a nivel privado hay algún soporte para enseñarnos cómo incluir? 10 de cada 100 personas según el INDEC tienen discapacidad y solo 3 son contratadas. Digamos, es una estadística muy, muy baja. Entonces sí me parece que todas las empresas o personas que emprendan o que tengan algún local, algo, tienen que tener una mirada un poco más inclusiva. Que de diferentes maneras puede ser. Muchas veces no es contratando, puede ser comprando un servicio de instituciones que brindan, o sea, instituciones que venden bolsas de basura. Entonces, digo, también es una manera de contribuir. Sí creo que es un desafío y que hay que tener un poco más de voluntad y un poco más de acompañamiento. Pero me parece que, de todas maneras, hay que poner ese granito y de voluntad y estar ahí. ¿Crees que cualquier persona puede incluir Sí. en el ámbito laboral? Sí, o sea, por ejemplo en Giri, al principio yo estaba muy involucrada en eso, y a medida que vos dijiste fue creciendo, yo me tuve que poner a un costado un poco de ese rol, y en la casita está actualmente Jessie, que es la persona que trabaja en administrativo, mi viejo, Y nada. comparten espacio de Sí, trabajo. Sí, y nadie les preguntó si pueden o no, digo, si están capacitados o no. Somos todos personas y me parece que con el respeto y el acompañamiento nos vamos a acompañar. Genial. Bien, como última pregunta, ¿crees que a nivel social hay algo real y concreto que podamos hacer sin pensar en lo utópico de sería hermoso que las políticas públicas, algo así como que digas, che, yo voy a tirar este tip desde mi experiencia para la gente que tenga ganas de incluir, desde acá chiquitito podemos empezar a hacer algún movimiento? Tratarnos como iguales, ¿no? Como tan simple como eso, como compartir. Okay. Y ahí me parece que se rompe un juicio que tenemos y que nos implanta la sociedad frente a estas situaciones. Okay. Si tuvieses que darle el punto 1 para incluir una persona de trabajo que busque a alguna persona con discapacidad, ¿cómo le dirías? El caminito se empieza por... O sea, para mí fue asesorarme, involucrarme en espacios donde pueda yo estar en contacto con gente con discapacidad para ver que no hay un límite, que no hay un por qué no. Y siempre hacerlo con un acompañamiento, que para mí eso también es fundamental, tener como una base, una referencia a quien poder como apoyarse, preguntar, como decir, che, pasa esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo te imaginas vos esta situación? Y me parece que también cada día se abre un poco más esa la posibilidad de apoyar en otros, ¿no? Clau, para ir cerrando vamos a jugar un piedra, papel o tijera Te voy a preparar. y la que gana tiene posibilidad de hacer una pregunta a la otra. Dale. ¿Vamos a ver jugar al piedra, papel o tijera? Sí. ¿Estás preparadísima? No. Es un solo shot, ahí. Dale. Va, vamos. Piedra, papel o tijera. ¿Me haré yo? Yo tengo que preguntar. Vengo ganando como una campeona. ¡Gané! Papel. Te puedo hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que va a llevar que te vayas a vivir sola? Todavía no sé cuándo, me gustaría. 1, 2, 3, 4 o 5 años. ¿Tenés? ¿3 años? ¿Sí? Menos, así le metemos presión a tu mamá. Ah, sí. 1 año. Sí. ¿1 año? ¿Cerramos el trato? Dale. Me encanta, gracias, Dale. Delphi. Una pregunta más. ¿Qué decías para Juli de acá a 5 años? ¿Cuál es tu mayor deseo de acá a 5 años para Juli? Ay, me voy a emocionar. No que ya lloramos, ¿eh? Sí, me emociona porque, a ver, yo voy viendo que hay algo que se va acercando. Primero que esté bien, que esté feliz en términos, no que mi hijo sea feliz como un cliché, sino que de verdad pueda estar pleno en lo que haga, que pueda desarrollar como esas habilidades que yo las veo como mamá de Julián y que me parece que tiene un potencial ahí para desplegar. Todavía hay como que tal vez acompañarlo, ¿no? Que pueda vivir solo, que creo que es algo que está ahí también en la puerta y creo que sería un pasazo enorme que pueda vivir solo y empezar a entender desde
desde el quehacer cotidiano que implica, que consiga un laburo, que le guste, esto, que pueda estar pleno, también entendiendo su deseo, ¿no? Que no sea el mío, sino el de él, que muchas veces por ahí no es exactamente lo que yo quiero, que es todo un trabajo, pero sí, eso me encantaría. ¿Qué crees vos que en lo cotidiano, así, que el primer consejo que le das a cualquiera para un poco más inclusiva la sociedad? ¿O se puede ser más, te ves más inclusiva la sociedad de acá a unos meses, años? Creo que venimos en un camino muy hermoso de transformación a la hora de incluir. Antes las personas con discapacidad estaban en un espacio, te diría casi exclusivo para personas con discapacidad, y era muy difícil verlas habitando lo cotidiano, en un bar, en un boliche, en un laburo, donde sea. Creo que venimos en un camino muy esperanzador en ese sentido. Sí creo que algo de lo que decís que es, todos tenemos un juicio de valor de todo, absolutamente todo, y lo primero que para mí hay que hacer el saltito es contactarse con una persona con discapacidad. O sea, es empezar a conocer qué pasa con las personas con discapacidad para que ese juicio de valor que tenemos empiece a desarmarse y decir, tipo, puede salir a bailar, puede venir a laburar, puede hacer esto de motricidad fina, puede sentarse a tomar una birra comiendo un asadito, puede estar en un puesto de laburo administrativo, de limpieza, de reposición, de lo que sea, de lo que quiera, siempre y cuando tenga los soportes adecuados. Y me parece que lo primero que tiene que hacer una persona a la hora de contratar es conocer gente con discapacidad. ¿Cómo? Escribiendo en páginas que le empaticen la manera de laburar, yendo a espacios, como decías, hay un montón de talleres laborales para personas con discapacidad, que generan servicios como la venta de bolsas, como el armado de catering, como masajes a empresas de pausa activa. Hay un montón de espacios. Hay que tener ganas de buscar, creo que va por ahí. O sea, tener ganas de buscar, y hoy en día con las redes sociales es muy simple, escribir en el que más te gustó y acercarte. Creo que tiene que ver con eso. Y si acercarte te parece un esfuerzo inmenso, esa gente seguramente tiene a alguien que puede mandar a tu empresa o a tu emprendimiento para asesorarte y acompañarte. Creo que es dar el primer pasito. Así que creo que va por ahí. Gracias. Gracias a ti, miles. Gracias, Delfu. Hermoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.